final fracasaron, ¿no? Quedó clarísimo con los experimentos que hubo en toda la región que el único caso de éxito fue el de Cuba y no se pudo emular. Pero Petro lo intentó y empezó a militar en las filas del M-19, un grupo rebelde que empezó a ejecutar atentados terroristas a lo largo de Colombia, siendo el más conocido el de la toma del Palacio de Justicia, donde de alguna manera el cartel de Medellín, el grupo narcotraficante de Pablo Escobar era autor de ese atentado, donde los ejecutores fueron el M-19. Y en ese contexto se crece Petro, ¿no? Se alimenta Petro. Hay que recalcar, porque muchas veces la gente distorsiona un poco la historia para o sobredimensionar la amenaza o otras veces para aplacarla. Petro no fue parte del atentado al Palacio de Justicia. De hecho, no hay registro de la participación de Petro en ninguno de los atentados que ejecutó el M-19. Durante la toma del Palacio de Justicia, Petro estaba detenido por transporte ilegal de armas, pero era parte del movimiento mientras el movimiento ejecutaba atentados terroristas. Entonces, luego de una pugna durísima con el Estado, el M-19 se pliega a las negociaciones de paz y empieza a tener un frente político del que empieza a militar Gustavo Petro, ya propiamente en la vida política no armada. Empieza con un discurso, una retórica muy ágil, además muy bien formado, luego también se empieza a formar en Europa, etc. La verdad es que con una profundidad intelectual importante, con un manejo importante de la retórica, etc. Gustavo Petro empieza a crecer como fenómeno político dentro de Colombia. Empieza a asumir diferentes cargos y bueno, sabemos que la cumbre de Petro llega cuando fue alcalde de Bogotá, la capital de Colombia, la alcaldía que significa un trampolín tremendo en la política colombiana. Fue alcalde de Bogotá y, aunque era un alcalde, digamos, obviamente era un logro importante para la izquierda colombiana el hecho de que una persona que había militado en las filas de un grupo guerrillero pues fuera alcalde de Bogotá. No era un fenómeno como tal en ese momento, hasta que por una cuestión judicial, legal, de su alcaldía, acusaciones de corrupción, etcétera, lo sacan de la alcaldía y en ese momento se empieza a construir propiamente el fenómeno de Gustavo Petro, obviamente victimizado, obviamente sometido a este relato donde la izquierda siempre es acosada por las élites, etcétera, y ahí nace Gustavo Petro como fenómeno propiamente. Aunado a eso, pues están sus supuestas denuncias de corrupción contra el Estado, contra el gobierno de turno, las denuncias por el tema de los supuestos falsos positivos, que él también encabezó eso. Ya de alguna manera ha asumido unas causas que lo han perfilado como un político vanguardista, como un político aguerrido, disruptor y valiente, ¿no? Y bueno, ahí se fue construyendo un poco el relato de Gustavo Petro, que al final yo creo que termina siendo muy robustecido por el contexto político en el que se encuentra Colombia, contexto político y social, donde, por ejemplo, en las últimas horas hemos visto todo el tema de la Comisión de la Verdad y cómo pues sacan un pronunciamiento donde claramente hay una intención política, pero queda claro con esto que el tema de la guerra, el tema del conflicto sigue siendo fundamental y decisivo para la historia de Colombia. Gustavo Petro se alimenta de eso. Sí, de acuerdo. Entonces, sí podríamos decir que Gustavo Petro viene de ser un guerrillero y que sí representa los grupos de extrema izquierda. Eso sí es real. Sí, claro. O sea, a ver, son hechos, ¿no? El hecho de que Gustavo Petro, que no lo sabemos aún, ¿no? Pero que se haya moderado o no en cuanto a sus ideas o las haya pulido, no elude el hecho, no entierra el hecho de que militó en una organización terrorista. Ojo, en el Centro Democrático también, es decir, sus filas han pasado a ser integradas también por gente que había militado en el M-19. Es decir, el tema de eso lo vimos en Venezuela también, y yo creo que en todos los países que de alguna manera atravesaron estos procesos
de movimientos armados que luego se sometieron a procesos de negociación y luego pasaron a integrar la vida política, vieron esto. Ahora, es un hecho, ¿no? Él formó parte de una organización guerrillera que ejecutó atentados terroristas. Es decir, para mí, lo equivalente sería como si en el parlamento israelí, entonces un militante del ISIS, porque dejó la organización hace varios años, entonces aspira a la política y logra ser primer ministro, ¿no? Yo creo que hay que poner en perspectiva lo que eso significa. Nadie está diciendo que él no pueda integrarse a la vida política, pero la realidad es que él formó parte de una organización que era terrorista en Colombia. Sí, claro, y que eso es lo más grave, porque finalmente pues viene apoyado e impulsado de cierta manera por esos grupos y no asegura que no los vaya a apoyar, ¿no? Como lo estamos viendo desgraciadamente ahora en México, que tenemos un presidente que ha sido completamente aliado del crimen organizado y no les ha hecho ningún frente y pues con ello la inseguridad en los peores números que tenemos ahora, ¿no? Entonces, bueno, para quienes están conectados también me gustaría decirles que si tienen alguna pregunta específica que realizar, nos las vayan mandando por el chat y al final abrimos un espacio, si te parece, Orlando, para preguntas y respuestas también que tengan nuestros invitados. Listo, claro. Ahora, la siguiente pregunta, Orlando. Vimos durante toda la campaña, quienes estuvimos pues, analizando de lejos pero de cerca, muchas propuestas populistas y un discurso por parte de Petro muy pues ligado a quienes hoy representan a las dictaduras de Venezuela, de Cuba, Nicaragua. Entonces, ¿qué significa todo este discurso, su primer mensaje, los actos que han pasado durante esta primera semana, su llegada al poder y qué riesgos ven ustedes para Colombia con la llegada de Petro? A ver, para la izquierda colombiana, para los grupos guerrilleros que aún se mantienen activos, y es claro, eh, ha habido esfuerzos por, de alguna manera, someter todos los grupos rebeldes a los acuerdos de paz, las negociaciones, pero yo creo que es inevitable, ¿no? Es la naturaleza de estos grupos, o la vida en el monte. Entonces, sí, supuestamente las FARC se plegaron a estos acuerdos de paz, pero la realidad es que las FARC también siguen hoy en el monte, en la selva, y pues siguen acosando a ganaderos y a empresarios. Súmele a las FARC, pues el ELN y todas las que, no sé, disidencias, etcétera, escisiones, cismas, etcétera, de estos grupos, ¿no? Eso suele darse y está ahí, ¿no? Está latente. Sin duda alguna, el triunfo de Gustavo Petro como presidente de Colombia, luego una tradición muy importante, democrática de Colombia, de un modelo robustecido, de un sistema sólido, pues significa un triunfo para estos grupos, ¿no? Es la primera vez en la historia de Colombia que quien militó, pues ahora pasa a ser presidente del país. Ahora, no sabemos bien, nuevamente, es prematuro como para saber hacia dónde va el gobierno, o hacia dónde podría ir el gobierno de Gustavo Petro, pero tenemos a la mano los elementos suficientes para especular. Y una de las cosas que podemos especular, yo creo que con mucha facilidad, es que los gobiernos de extrema izquierda de la región, de carácter autoritario algunos y otros propiamente dictaduras, como son el caso de Nicaragua, el caso obviamente de Cuba y el caso de Venezuela, ganan un aliado con Gustavo Petro. Yo creo que eso es indudable. Nuevamente, es prematuro para decirlo, pero podemos especular con confianza. Por muchos años, el régimen de Nicolás Maduro fingió una especie de enemistad con Gustavo Petro. Hasta hace pocos años, pues Petro elogiaba muchísimo la revolución bolivariana y luego pasó a repudiarla. Todo eso acabó el 19 de junio. El 19 de junio, uno de los primeros en felicitar a Gustavo Petro fue Diosdado Cabello, el número 2 del chavismo, jefe del cartel de los soles, acusado de narcotráfico por Estados Unidos, cuya cabeza vale 10 millones de dólares. Luego lo felicitó a Gustavo Petro Nicolás Maduro, la cabeza vale 15 millones de dólares, acusado de narcotráfico, diciendo que el triunfo de Gustavo Petro significaba un triunfo para las Américas, para los pueblos de las Américas. Y en el discurso de victoria de Gustavo Petro, él insistió mucho en la necesidad de reformar las relaciones latinoamericanas y no excluir a ninguna nación. Obviamente,
a ver, su discurso sucede a lo que sucedió en la Cumbre de las Américas, donde fueron excluidos pues los regímenes autoritarios y eso generó un debate tremendo donde, bueno, ustedes saben muy bien de eso por la postura que tuvo México a propósito, ¿no? Entonces, cuando él llega con este discurso de que no se puede excluir a nadie, vemos quiénes lo felicitan, vemos quiénes celebran su triunfo, pues podemos asumir que se está configurando una especie de red de la extrema izquierda regional que va a ser muy potente y pues que va a recordar a los años dorados del socialismo del siglo XXI cuando Chávez, Lula, etcétera, estaban en el poder. Sí, de acuerdo. A ver, también incluso desde México tuvimos una felicitación por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y angustia, ¿no? Ver quiénes son los primeros en felicitarlo, pues sí manda un mensaje detrás de quiénes están, ¿no? ¿Tú crees en este sentido que Petro quiera consolidarse como el líder de la extrema izquierda para Latinoamérica? Ya que Pues las figuras, por ejemplo, pues en Venezuela está muy desgastada, ¿no? Nicaragua ya también. Entonces creo que pues tanto en Chile como ahora en Colombia puede haber una figura interesante, un poco innovadora, más fresca para la ciudadanía que pueda engañar y disfrazar lo que hay detrás. ¿Tú qué opinas en ese sentido? yo creo que eso es algo orgánico, es decir, creo que pues eso surge, ¿no? No es que los gobiernos de izquierda de la región se reúnen y designan a un líder. Yo creo que eso es algo que surge de manera orgánica, como de manera orgánica Hugo Chávez fue un líder regional importantísimo, ¿no? Quizás a la par o con casi igual importancia que Lula, que pues Fidel Castro cuando todavía estaba vivo. Y surgió, ¿no? Se fue dando y tiene que ver con el talento de cada uno. Yo creo que Gustavo Petro tiene la capacidad, tiene el talento de convertirse en el mejor líder que ha tenido la extrema izquierda latinoamericana desde Fidel Castro. Yo creo que Gustavo Petro es muchísimo más talentoso, muchísimo más capaz que Hugo Chávez, muchísimo más talentoso y capaz que Lula, que los Kirchner, que Boric, etcétera, ¿no? Yo creo que es clarísimo que Gustavo Petro tiene un talento y una profundidad intelectual, obviamente invertida y empeñada en pues, ideas colectivistas, liberticidas, etcétera, pero la tiene, ¿no? Es innegable y eso lo perfila a él como el líder inminente de la extrema izquierda en la región. Sí, de acuerdo. Ahora, queríamos que nos compartieras, pues, desde tu experiencia, de tu vivencia como venezolano y que ahora llevas ya tiempo viviendo en Colombia. ¿Qué debemos hacer y qué nos falta hacer para que la ciudadanía sea más consciente a la hora de elegir? Te comento que acá, cuando platicábamos sobre las elecciones en Colombia, nos parecía increíble que Colombia, siendo pues el país vecino a Venezuela con mayor número de migrantes que ven las necesidades que ha causado un gobierno como el de Maduro, un gobierno dictador, hayan terminado elegido y votado a una persona que se le parece y que pues abiertamente ya se han felicitado y parece que son aliados, como lo comentamos. ¿Qué ha hecho falta de este lado para que la ciudadanía crea en nosotros como una alternativa, no termine votando a gente que no hay que descubrir el hilo negro? Hay países que ya nos han demostrado que finalmente terminan atacando todos los derechos humanos, la democracia y las libertades. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, Alice, la verdad es que no sabría qué responderte porque cada vez que me atreví a decir que esto serviría para evitar esto, pues me he equivocado y yo creo que todos los que nos hemos atrevido en algún momento a decirlo nos hemos equivocado. Yo juraba, yo estaba convencido de que la tragedia venezolana iba a ser un antídoto, o sea, antídoto que iba a evitar el surgimiento de proyectos de colectivistas, socialistas, de extrema izquierda, por décadas en la región. Y a ver, no ha habido otro drama en este hemisferio que haya esparcido por el mundo a tanta gente como el venezolano. El venezolano creo que supera al de Siria en cuanto a, o está justo por detrás del de Siria en cuanto a el número de refugiados. Estamos hablando de que cada uno de esos refugiados, cada uno
es un testimonio del fracaso del socialismo. Cada uno es un testimonio del fracaso de las ideas colectivistas, estatistas, liberticidas, etc. Las mismas ideas que hoy ganaron en Colombia. Colombia es el país que ha recibido más venezolanos, es decir, el país que tiene en su territorio más testimonios del fracaso de este sistema. Y sin embargo, eludió eso. Yo siempre cuento una anécdota. Hace unos meses estuve en Cartagena y me monté en un taxi y el taxista me empezó estaba en la radio estaban hablando de Nicolás Maduro, y el taxista me decía que cómo es posible que los venezolanos hayan llegado a eso, que era horrible lo que le había pasado a Venezuela, que Nicolás Maduro era un dictador, que había que acabar con él, que había que hacer lo posible que acabar con él, y que no podíamos permitir que en Colombia ocurriera algo similar. Por eso es que había que votar por Gustavo Petro. Entonces, hay una distorsión completa de lo que ha sido el caso venezolano, por un lado, y por el otro lado, hay una voluntad de ignorar y de alguna manera marginar el testimonio porque es molesto, porque es incómodo, porque cada vez que un venezolano diga, no, no voten así porque me pasó esto, pues la reacción es, no me importa lo que te haya pasado, sabes, tú no eres nadie para decirme por quién debo votar, qué debo hacer, y yo creo que eso más bien refuerza la idea. La discusión del tema venezolano en Colombia se agotó hace bastante. A ver, por otro lado, si me preguntas qué se pudo haber hecho para evitar esto, yo creo que un gran error de la clase política colombiana, porque al final Petro es una reacción al desgaste de esa clase política. Yo creo que un gran error de la clase política colombiana ha sido, pese a que siempre se dice, ¿no? ABC titulaba el triunfo de Petro como que primera vez que un presidente de izquierda llega a Colombia. Y bueno, eso es relativo, porque todos los presidentes, sean de derecha, socialdemócratas o lo que sea, han gobernado con ideas de izquierda. Pues aquí se han aumentado los impuestos, aquí los subsidios han aumentado, aquí, es decir, no se ha liberado propiamente la economía, no ha habido un proceso de liberación de la economía. Y yo creo que esa herencia que deja tanto el uribismo como el santismo, que es más regulaciones, más control de la economía, más impuestos, etcétera, pues uno construye el contexto económico perfecto para que surja un personaje como Gustavo Petro, porque es un país en crisis, es un país con una economía frágil, precisamente porque nunca abrazó propiamente la economía de mercado. Y por el otro lado, pues, a ver, no se presenta como una alternativa ante un modelo como el que plantea Gustavo Petro, porque si la derecha, supuestamente la derecha, te habla de subsidios, te habla de aumento del salario, te habla de aumento de impuestos, pues la izquierda te va a hablar de aumentar los subsidios por dos, de aumentar los salarios por dos, de aumentar los impuestos por dos, y la gente va a preferir el modelo original que el intento de izquierda. Entonces, yo creo que esos dos factores de alguna manera terminan en Gustavo Petro, pero no sé, porque si Colombia hubiera sido un país próspero no hubiera llegado Gustavo Petro. No sé, mira Chile, Chile es un país próspero, Chile era un país que, ¿sabes?, se pensaba que era una referencia, que se tenía como un modelo a seguir pues, para el resto del mundo, para las economías libres del mundo, y termina abrazando la extrema izquierda. Entonces, yo creo que no es tanto lo que esté ocurriendo, los datos, las cifras, los indicadores, sino lo que la gente crea que esté ocurriendo. Y si algo ha fallado terriblemente, no digamos la derecha, pero los gobiernos tradicionales de Colombia, ha sido en controlar la narrativa, el relato. Yo creo que en esto fue lo que se falló propiamente. Sí, ok. Y a ver, te comentamos acá en México, pues cuando llega López Obrador al poder, llega con una división total por parte de la ciudadanía, un hartazgo hacia la clase política que por tantos años había gobernado y lo ven como una alternativa. La gente pensaba que ya no podíamos estar peor, ¿no? Cuando en las elecciones estábamos en la calle con la gente, nos decían, peor no me puede ir. O sea, ellos no han respondido a mis necesidades, démosle la oportunidad a quien con mentiras, división y odio engañó y una vez llegando al poder, pues resultó ser más corrupto, con una inseguridad a tope, porque tiene una alianza y un pacto con el crimen organizado, y en ese sentido va la siguiente pregunta. ¿Tú crees que la llegada de Petro vuelva a fortalecer al crimen organizado en Colombia? Yo creo que es inevitable.
A ver, Colombia hoy es un país acosado por el crimen organizado. Con el gobierno de Duque lo fue. El año pasado hubo una especie de insurrección violenta en Colombia que pues ciudades enteras fueron tomadas por grupos supuestamente manifestantes pacíficos, pero pues que se tomaron las ciudades de manera violenta. Eso por un lado, hace unas semanas, casi un mes, o más de un mes, cuando el gobierno de Duque permite la extradición del mayor narcotraficante de Colombia, es Otoniel. En ese momento el clan de este narcotraficante, el cartel de este narcotraficante, se alzó y se tomó varias ciudades y se la tomó. O sea, fueron días enteros que estaban bajo el control de estos grupos narcotraficantes. Entonces esto estaba sucediendo bajo el gobierno de Duque. Ahora, ¿qué esperanza puede tener Colombia con un pues, presidente en cuya candidatura, haciendo campaña, fue a las cárceles de Colombia para prometerle a los delincuentes que no los iba a extraditar a cambio del apoyo político y electoral? Entonces, yo creo que, a ver, nuevamente es prematuro decirlo, pero podemos especular con confianza. Y yo creo que los próximos años van a ser años muy oscuros en cuanto a la seguridad de Colombia, ¿no? De acuerdo. Senadora, ¿ahí nos escucha? Hola, Hola, ¿qué tal? Bienvenida, senadora. ¿cómo están? Pena que por el cambio horario no había caído en cuenta que era ya. Estaba creyendo que era una hora más tarde. No se preocupe, senadora. Pues bienvenida al webinar de Patria Unida. Estamos ya hablando con Orlando sobre qué es, bueno, de dónde viene Petro, cómo llega. Nos gustaría que nos diera su opinión, usted que está en el Senado, por qué llega al poder una persona como Petro que representaba a la guerrilla y a la extrema izquierda en un país que, bueno, siempre había sido gobernado por un partido que representaba la democracia, la defensa de las libertades, el cumplimiento al Estado de Derecho. Bueno, muy buenas noches a todos. Perdón, Alice, y a todos. Excusas que es que estaba convencida que era en media hora y cuando me acabo de dar cuenta que era ya, entonces, perdón. Pero bueno, no, yo arrancaría diciendo que yo no creo que este sea el primer presidente de izquierda que tiene Colombia. Eso me parece que es una interpretación un poco a la ligera que se ha venido dando en Colombia y que pretende decir pues que es la primera vez que la izquierda va a gobernar en Colombia. No es cierto, nosotros hemos tenido presidentes de mucha izquierda y arrancaría por el presidente Samper, quien fue, entre otras, presidente de la UNASUR, mejor amigo de Chávez, mejor amigo de Maduro, hoy en día totalmente activo con el gobierno de Petro. De hecho, muchos de sus funcionarios están sonando para participar en este gobierno. Al mismo tiempo, yo diría que es muy importante decir que lo que tampoco me parece que sea el primer gobierno popular de Colombia, que es otra cosa que se viene diciendo, como que es la primera vez que alguien que no es del establecimiento está gobernando. Creo que eso también es bastante exagerado y llamado equívocos, porque lo cierto es que Colombia ha tenido una enorme variación en el poder y alternancia, y muchos de sus presidentes, como su clase política, tienen una rotación sumamente alta. Lo que sí es cierto es que Petro es el primer presidente extremo que tiene Colombia. ¿Y por qué extremo? Porque es el primer presidente que ha pertenecido a un grupo ilegal, es el primer presidente, por primera vez, tenemos un presidente que se ha alzado en armas y que representa toda esa lucha armada que ha tenido Colombia, vinculada con el narcotráfico, vinculada con el secuestro, vinculada con el asesinato de líderes sociales y en el caso concreto del M-19, organización a la que perteneció el actual elegido presidente, pues está vinculada no solamente con el narcotráfico, sino con el asesinato de la Corte Suprema de Justicia, que se sucedió a propósito de los expedientes de extradición. Y esto es bien importante que lo tengamos muy claro, porque cuando en Colombia
nos dimos cuenta que las instituciones de la justicia eran demasiado frágiles para procesar a quienes habían cometido el delito del narcotráfico porque tenían una fuerza, unas organizaciones que superaban la capacidad instalada del Estado. Se optó por la figura de la extradición. La extradición garantizaba que la gente fuera a la cárcel, que fuera juzgada y que no pudiera torcer el sistema, que era lo que terminaba pasando con los grandes criminales en Colombia. Y en ese sentido, cuando la extradición estaba avanzando y estaban lo que se llamaban los expedientes de los extraditables en la mano de la Corte Suprema de Justicia, Pablo Escobar, que era el patrón, digamos, de toda la organización criminal narcotraficante de Colombia en aquel momento, le paga al M-19 para que entre a la Corte Suprema de Justicia y destruya los expedientes de extradición de lo que se llamaban en ese entonces los extraditables. Y eso termina, por supuesto, en que pues entran, secuestran la Corte Suprema de Justicia. Hay un proceso sumamente, es que se me apaga la luz aquí, voy a pasarme para acá a ver. Maquis, ve para Almudena, vayan para allá, que necesito silencio acá. Vayan para allá. Perdón. Entonces, eso termina en que se toman la Corte Suprema de Justicia. El gobierno nacional intenta hacer una retoma por parte de las Fuerzas Armadas. En ese cruce de fuegos y de desorden mueren asesinados a sangre y fuego por parte de los grupos criminales, todos los magistrados de la Corte Suprema. Hay especulaciones de si algunos murieron a causa de los disparos que hizo la policía. Se habla de algunos desaparecidos, pero lo cierto es que esto todo sucedió en el contexto de la toma que hace el M-19. ¿Y por qué me parece que eso es importante? Porque hoy, cuando Colombia enfrenta uno de sus mayores retos, que es precisamente el narcotráfico, si hay una pregunta muy grande en torno a qué va a hacer Gustavo Petro frente al narcotráfico. Y esto hay que contextualizarlo. No sé cómo será la dinámica. Orlando y Alice me dirán si quieren como que vayamos haciendo preguntas o quieren que les cuente primero como una visión general para ver qué tanto me extiendo en esta primera intervención. Sí, Orlando ya nos había platicado un poco para que si quiere nos dé su punto de vista desde todo esto. Uno era el antecedente que ya nos dio de dónde viene Petro. Segundo, pues nos preocupa su discurso muy populista, muy plegado a las dictaduras que representan el Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo. Entonces, ¿qué significa que Petro haya llegado para la región? El impacto, justo como ya empezaba a comentar ustedes, con el crimen organizado y el fortalecimiento del mismo, porque pues ya no solamente es Nicaragua, Venezuela, México, Chile, o sea, ahora se suma Colombia, que además es clave en el tema de narcotráfico por lo que han vivido ustedes durante varios años. ¿Y cuáles son los riesgos pues para Colombia y la región? Y me gustaría que usted como senadora también nos hablara cómo han quedado los contrapesos, ¿no? O sea, porque es muy importante, puede haber un ejecutivo que represente una postura completamente extrema izquierda, pero cómo quedó configurado el legislativo. ¿Realmente cree que ahí vaya a haber contrapesos o se va a complicar también el tema para Colombia? Muy bien. No, entonces, en ese orden de ideas, Alice, yo lo que diría es, en el tema del crimen organizado, que es tal vez una de las grandes preguntas para toda Latinoamérica. Colombia hoy es el primer productor de cocaína del mundo, con unas mejoras sustantivas en los cultivos de coca, además que son sumamente preocupantes, porque si normalmente se cultivaba y se cosechaba una vez al año la coca, luego pasamos a 2 y hoy estamos en 4 cosechas por año. Ha habido un desarrollo tecnológico que permite además un aprovechamiento mucho más amplio. La cadena además se ha integrado sustantivamente con México. Colombia hoy produce y transforma más o menos, aunque ya hay carteles mexicanos en el territorio colombiano, y la salida tiene 2 vías, una a través del Océano Pacífico, que normalmente pasa por Centroamérica,
y otra que va por Venezuela, integrada al cartel de los soles y a toda la venezolana. Entonces yo diría que eso es lo primero que hay que entender. ¿Qué ha dicho Petro que va a hacer con el problema del narcotráfico? Entonces él ha hablado en un discurso que ha ido calando mucho entre los colombianos y creo que en el mundo en general, que es que lo que se necesita es la legalización. Y eso suena muy bonito, porque entonces dicen, se legaliza y se acaban los problemas. Y yo digo, se legaliza y simplemente se cambia la ubicación del problema. ¿Y por qué digo esto? Primero, porque yo no veo que los Estados Unidos en su gobierno federal esté hablando de legalización. Una cosa son las decisiones de los gobiernos locales en los estados y otra cosa muy distinta, lo que el gobierno nacional está pensando. Y uno no ve que estemos yendo hacia una legalización. Entonces, ahí se me ocurren una de dos, bueno, y lo mismo en Europa, diría, el escenario europeo es también un escenario que dice que sí, el libre desarrollo de la personalidad, pero no mantienen coherencia con que la producción sea legal. Entonces, si Petro y su gobierno insisten en la legalización, pueden suceder una de dos cosas. La primera, que se encuentren con la puerta cerrada de los Estados Unidos y de Europa, eh, y por lo tanto opten pues por otro tipo de conversaciones. Es de esperar en ese decir que tanto los gobiernos de Perú, de México, Colombia, Venezuela, seguramente Bolivia, entren en un bloque para exigir la legalización de la coca a nivel mundial. Eh, yo creo que eso pues no va a funcionar, sin embargo es de esperar que ocurra. Y ahí pueden ocurrir una de dos cosas. La primera, que los Estados Unidos flexibilice la posición, cosa que yo veo muy poco probable, pero supongamos, y entonces eso va a implicar unos procesos a los que posteriormente me voy a referir. Y la segunda opción sería que Estados Unidos arrecie la posición y opte por medidas como la desertificación para Colombia y para los países de la región. Y eso terminaría dando un vuelco de Latinoamérica hacia el eje chino-ruso. Ese es uno de los riesgos inminentes que yo veo y que se produciría evidentemente si avanzamos en el tema de que se empeñen en un tema de legalización y los Estados Unidos no dé el brazo a torcer. Sin embargo, ahí en ese escenario, pues lo que estaríamos viendo es la llegada de China como contratista muy significativo de todas las obras públicas y la vinculación económica mucho más preponderante con los Estados Unidos. Yo creo que es bueno recordar, hace como un año salió una gráfica en The Economist donde mostraba hace 20 años las relaciones comerciales de Latinoamérica eran prioritariamente con los Estados Unidos. Hoy son prioritariamente con China, excepción hecha de Perú y Colombia. Yo creo que pues habrá que ver cuál es el desenlace de los paros que está enfrentando ahora el señor presidente Lazo en Ecuador y qué va a pasar con Ecuador, pero evidentemente hay una presión muy grande para lograr sacar a Lazo en el Ecuador, y Colombia, que ya ganó la izquierda, pues uno esperaría que empiece a tener unas relaciones comerciales mucho más grandes con China. Yo creo que eso es algo de lo que uno puede estirarse. Y yo diría que todo este proceso con el narcotráfico tiene un contexto muy complejo, que es lo que Petro ha llamado el perdón social. El perdón social básicamente es la oferta que él hizo durante su campaña a todos los grupos ilegales, en los que les dijo que si ganaba, él ofrecía una negociación tanto con las guerrillas que siguen delinquiendo como con las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico, como el Cartel del Golfo y el ELN y otras estructuras por el estilo, sobre la base de que habría una justicia especial con tratamiento diferenciado para quienes fueran narcotraficantes. Esto yo creo que es un anhelo de esa izquierda que ha estado vinculada con
la lucha armada, porque como ha estado vinculada con el narcotráfico, pues tienen que lograr, digamos, lavarle la cara al narcotráfico, y entonces avanzaremos hacia un escenario donde el narcotráfico no es tan malo, no ha sido tan malo, se puede perdonar y se le pueden dar unas penas diferenciadas frente a todo lo demás. Yo creo que ese es uno de los escenarios muy probables donde empezaremos a ver movimiento en Colombia. Ok, justo también estábamos comentando con Orlando cuando entró su visita a las cárceles y las promesas que usted también ya comenta. Y en este sentido, el público nos hace una pregunta interesante que me gustaría que los dos nos respondieran. ¿Cuál es la postura que el ejército y las demás instituciones de seguridad en Colombia deben tomar frente a la llegada de Petro para mantener realmente su independencia? Bueno, yo creo ¿Qué que va a pasar con ellas? Yo creo que las Fuerzas Armadas pues tienen que ser respetuosas de la democracia, y ser respetuoso de la democracia arranca porque uno acate los resultados. Creo que ese es un tema ineludible. Sin embargo, sí hay una preocupación y es la siguiente. La izquierda colombiana, en su versión extrema, de la que estamos hablando, pues ha tenido siempre grupos ilegales que la favorecen. En estas elecciones no fue la excepción. Uno pudo presenciar presión armada en varios municipios de Colombia para obligar a los ciudadanos a votar por Gustavo Petro. Y han tenido esos ejércitos ilegales que en muchos sentidos se han entendido como la combinación de las formas de lucha. Por un lado se hace la política y por el otro lado se ejecuta la violencia con propósitos políticos. Y ahí hay una preocupación en torno a qué significa ahora que el Ejército Nacional también queda al servicio de esa ideología que tendría grupos ilegales, que tendría además el ejército regular y que tendría una enorme potencialidad armada. Yo creo que esa es una preocupación que hoy nos surge. Y por supuesto hay un último tema que no es menor, y es el recuerdo de Chávez. Chávez siempre dijo que para defender la revolución era necesario y era fundamental tener las milicias armadas, las milicias bolivarianas, llamaba él. Por eso repartió 100.000 fusiles, yo no sé si ustedes se acuerdan, entre la población sobre la base de tener unos ejércitos que fueran capaces de defender la revolución. Yo creo que cuando el presidente electo Petro le ofrece impunidad tanto a las guerrillas como a los grupos de narcotráfico, los empieza a configurar como su fuerza beligerante, armada, ilegal, con el propósito político. Lo vimos con la presión armada sobre muchos electores, que yo diría que no es lo que terminó garantizando que ganara, pero contribuyó. Y al mismo tiempo uno se pregunta si lo que viene ahora es una especie de acuerdo tácito de apoyo entre esos grupos ilegales y el gobierno. Ok, Orlando, ¿tú cómo ves en ese sentido? Y además lo que vivieron también en Venezuela con los militares y lo que ahorita actualmente está pasando. Sí, se ha intentado, es decir, se han lanzado varias mentiras a lo largo de estos últimos días para tratar de aplacar el nerviosismo que hay con un eventual gobierno de Gustavo Petro. Y tiene que ver con los supuestos muros de contención que va a haber en un eventual voluntad del presidente electo Gustavo Petro de uno, desmantelar las instituciones e ir imponiendo un régimen autoritario. Yo creo que todas esas ideas de muro de contención que se han planteado son falsas. Y uno de esos ha sido pues las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad. Si la pregunta que hacía la persona de la audiencia es si las Fuerzas de Seguridad evitarán el desarrollo político de los planteamientos y el proyecto de Gustavo Petro frente a los grupos criminales y pues la subversión de la democracia, etcétera, yo creo que no. Yo creo que no porque hay una jerarquía en la que primero pues los grupos, el ejército se someterá. Yo creo que, digamos, es el proceso que corresponde. Y en lo segundo, a ver, el tema de
la corrupción como un recurso de los regímenes para suprimir a las élites y suprimir la disidencia siempre ha estado ahí. Desde la Unión Soviética, pasando por el régimen comunista de Fidel Castro, Venezuela, Nicaragua, etc. Yo creo que eso va a ser inevitable y lo estamos viendo ya no solamente desde el punto de vista delincuencial, de acudir a las cárceles, de ofrecer perdón a cambio de apoyo, etcétera, sino lo estamos viendo, por ejemplo, en el poder legislativo. Yo creo que eso es algo inevitable, ¿no? El hecho de que todos los días se vayan sumando a cuentagotas y de manera permanente congresistas tras congresistas que hace par de semanas eran durísimos opositores de Gustavo Petro, habla de la corrupción que va a permear la clase política. Y ahí depende obviamente de la postura que asuma cada político de manera individual. Quizás esto no se puede ver como postura plenas del partido, porque por ejemplo, por un lado vimos al Partido Liberal nuevamente, que había apoyado hace poco al contrincante de Gustavo Petro, que de manera plena se pliega a la agenda legislativa de Gustavo Petro, casi que sin condiciones. Pero por el otro lado vemos cómo el Partido Conservador, donde uno esperaría pues, una postura muchísimo más firme frente a una ambición autoritaria de Gustavo Petro, prácticamente se agrieta frente a este dilema que es o acompañas al gobierno o haces oposición. Entonces, eso es un síntoma de la voluntad del gobierno de ir corrompiendo a sus élites y lo mismo lo vamos a ver en el ejército. O sea, yo creo que eso es inevitable en la medida en que el ejército, obviamente, a ver, las primeras decisiones pasarán por alterar la cúpula militar, por cambiar las cadenas de mando, etcétera, por ir ajustando el ejército a la voluntad del presidente electo, pero en últimas cualquier resistencia va a ser corrompida, va a ser apartada, va a ser suprimida. Entonces, ver a las fuerzas de seguridad por un lado como un eventual muro de contención, yo creo que es bastante ingenuo. Ok, y entonces, por lo que escuchamos, también estará complicado los contrapesos desde el Poder Legislativo. ¿Es cierto? Completamente perdidos. El problema de Colombia es que los políticos ideológicos somos muy pocos. La forma de hacer política en Colombia está mediada por la dependencia de los congresistas al Ejecutivo, donde reciben contratos, donde ponen gente a trabajar, donde a través de prácticas clientelistas y de corrupción política logran levantar los recursos para elegirse y están pensando siempre en su reelección. Entonces, cuando la clase política lo único que le interesa es cómo se reelige, pues la única respuesta es te reeliges siendo parte de la coalición de gobierno, donde te den puestos, donde te den contratos, donde te den plata. Y yo había dicho, se demora un mes Gustavo Petro en configurar la mayoría. Se me fue la mano, se me fue muchísimo la mano. Se demoró menos de una semana en tener a toda la clase política a su servicio. Y yo siempre lo dije y lo quiero repetir aquí. ¿Qué peor le podrían proponer a Colombia que sentar a sus asesinos sin pagar cárcel, a los violadores de los niños, a los reclutadores de los niños, a los que cogieron los niños colombianos y los asesinaron, que sentarlos en el Congreso? ¿Qué peor podría uno proponer? Y eso ya pasó en Colombia, Alice. Eso ya se hizo. Entonces, nada que le proponga Gustavo Petro va a generar una resistencia significativa, porque es una clase política sin hígado, diríamos en Colombia. No le duele nada, está dispuesta a todo y lo único que le interesa es garantizar su reelección. Creo que la oposición terminaríamos siendo unos pocos congresistas, que no porque seamos pocos va a ser poco significativa, porque cuando uno hace oposición seria, cuando uno estudia, cuando uno no le da miedo, cuando hay valor, convicciones y decisión, que es lo que quedará de este lado, pues vamos a hacer una oposición suficientemente aguerrida para que los colombianos que, como yo, hoy tienen preocupaciones, no se sientan abandonados. Si me permites un comentario, claro. Creo que lo que dice la senadora es clave y son pocos los políticos, no solamente Colombia, yo creo que a ver, esto es innato a la condición humana, ¿no? La ausencia de principios, la ausencia de
moral, la ausencia de ideas, pues aquí quedó clarísimo, ¿no? En estos últimos días, dice la senadora que se demoró menos de una semana, yo también le he dado un poco más. La verdad es que configuró al Congreso a su voluntad en cuestión de horas, ¿no? Se fue plegando congresista tras congresista. Y hay un tema que es que no se trata de que por la condición de Gustavo Petro, por lo que sea, sino yo creo que el funcionamiento sano de una democracia, de un sistema republicano, pasa porque hay una oposición. Es decir, no tiene que ver con Gustavo Petro, tiene que ver con cualquier sistema democrático republicano del mundo. Si gana un presidente, la esperanza es que en el Congreso haya una oposición, independientemente de si ganó tu presidente o no. Yo creo que es lo justo, es lo legítimo, ¿no? Es lo deseable en una democracia. Ahora, eso importa muchísimo más cuando el presidente electo gana la presidencia, llega al poder diciendo que él va a necesitar más de 12 años para concretar su proyecto político, ¿no? Donde está clara la vena autoritaria. Y para terminar rapidito con el tema de que creo que es fundamental la discusión del tema del contrapeso que va a tener y el balance que va a tener el gobierno de Gustavo Petro. Otra de las mentiras que se decía era que la clase empresarial colombiana, por su tradición de defensa de la propiedad, de defensa pues, de su patrimonio, de trabajarlo, de no ser rentista como si era la clase empresarial venezolana, iba a ser un muro de contención contra Gustavo Petro. Alice, lo hemos visto en las últimas horas, empresario tras empresario, que hace 24 horas era opositor férreo del proyecto de Gustavo Petro, se plegó completamente y se pone a disposición del gobierno de Gustavo Petro. Hay un empresario antioqueño, Iván Obando, no sé bueno, estuvo corriendo un audio de él que me llegó, donde él reconoce que él apoyó muchísimo la campaña del uribismo, que él apoyó muchísimo al candidato Rodolfo Hernández para evitar que ganara Gustavo Petro, pero que, como estas son las condiciones, toca ajustarse. Y que Gustavo Petro le brinda una oportunidad tremenda al empresariado colombiano. Y eso no es lo más preocupante que lo que dice, sino que este empresario reconoce que Gustavo Petro no enfrentará a los grupos narcotraficantes, pero que esto no es necesariamente malo, porque el narcotráfico le da mucha plata a Colombia. Entonces, ahí es cuando uno ve el tesón moral del empresariado colombiano y cuando uno se da cuenta que al final todos somos susceptibles y que no hay, de alguna manera, sociedades que sean ajenas a esta corrupción, ¿no? Ajenas a esta falta de principios. Yo creo que yo pues estimo muchísimo a la sociedad colombiana, creo que tiene cuestiones que la hacen muy diferente a la sociedad colombiana, a la sociedad venezolana, y que por eso la sociedad venezolana cayó tan rápido y tan fácil en la extrema izquierda, pero la verdad es que ha sido muy decepcionante ver cómo todo se va plegando poco a poco al gobierno del presidente electo. De acuerdo, pero digo, independientemente del panorama tan difícil que plantean ahorita para Colombia, y ya abriendo a las preguntas que también nos hace la audiencia para empezar a concluir, hay una pregunta que creo que encaja mucho con lo que están hablando. O sea, Colombia en algún momento sí logró que la sociedad entendiera la dualidad buenos versus malos, en especial me imagino que la pregunta va con el crimen organizado, con todo el tema de las guerrillas, ¿no? ¿Quiénes eran los malos? Que era la delincuencia, ¿no? Entonces la pregunta que nos hacen es ¿cómo lo lograron? ¿Fue algo cultural? ¿Van a tener que empezar otra vez desde cero en esa lucha? ¿Y qué nos recomiendan también a México en ese sentido? En el entendido de que en México existe una narcocultura muy potente. ¿Cómo le pueden dar la vuelta? O sea, ya lo hicieron, ahorita parece que regresan a lo mismo, pero creo que hay una esperanza detrás de esto porque Colombia ya lo vivió y ya lo entendió. Entonces, ¿qué retos y qué recomendaciones nos dan en este sentido? Pues es tan difícil, Alice, porque lo primero es decir que yo creo que los colombianos nos tocó una época muy difícil, que fueron todos los años previos al año 2000, donde el narcotráfico, el secuestro, el asesinato se han vuelto pan de cada día. Colombia llegó a tener 26.000 secuestros, llegamos a tener pues casi 30.000 personas asesinadas al año. Era una situación muy desesperada. Y un Estado que no hablaba sobre la seguridad. La llegada del presidente Uribe logra
digamos, transformar esa dinámica y, digamos, mostrarle a los colombianos que el Estado sí podía y sí tenía que garantizar la seguridad. Y el discurso era muy sencillo, es la seguridad no te la tiene que proveer el sector privado, no tienes que tener una escolta, no necesitas pagar seguridad privada, la seguridad es democrática, es para todos y la provee el Estado. Y el Estado tiene que usar la fuerza para garantizar que los colombianos y los ciudadanos estén seguros. Pero ese discurso se fue perdiendo a lo largo de estos 20 años y se fue perdiendo por la sistematicidad de la izquierda en decir que es que se habían cometido falsos positivos, que se había asesinado gente, que se había abusado del Estado. Y poco a poco han ido convenciendo a los colombianos de que la seguridad es un asunto eh, diferente, que no es democrático, que el Estado tiene que casi que garantizarte una seguridad privada para que tú estés seguro. Y eso es tal vez el mayor reto que vamos a tener que enfrentar los colombianos y es qué se va a hacer frente a ese problema creciente de inseguridad que estamos viviendo. Eh, ¿Cómo lograr volver a identificar los buenos y los malos? Tal vez esa es una de las preguntas más difíciles de todas, porque hoy Colombia lo que tiene es la idea de que los uribistas somos los malos, las guerrillas, los narcotraficantes es gente que no ha tenido oportunidades y el gobierno Petro es la concreción de que finalmente alguien del pueblo gobierna. Y es una narrativa muy bonita, pero yo creo que algo que va a garantizar que los colombianos reconduzcamos el camino es que yo creo, y tal vez Orlando lo verá así, que muy rápidamente va a haber una frustración de los electores que creen en lo que les han dicho, que Colombia estaba malísimo, que todo está pésimo, que es culpa del presidente Duque la inflación, que Colombia es el peor país de la región, que la salud no sirve, que las pensiones no sirven, que el desempleo es muy alto. Pues ahora, con los mismos datos, va a tener que empezar a decir el gobierno Petro que todo está perfecto, que la inflación no es culpa del gobierno, que la inflación es un fenómeno mundial, que el sistema de salud es bueno. Y entonces yo aspiraría a que esa visión que va a terminar digamos, de generar o demostrar que todo lo que ellos decían era falso, eh, pues sirva para que la gente se reconduzca. Ahora, pienso que hay un enorme reto en torno a la juventud y las redes sociales, Alice, porque las redes sociales generaron cosas muy positivas, la organización de las personas, la capacidad de participar, de sentirse cerca a los temas, pero al mismo tiempo unos nichos de echo chamber, donde solamente oyes a quienes piensan igual que tú, la baja capacidad de contrastar tus ideas con pensamientos disímiles y sobre todo la idea de que la política es un tema de voluntad, que los problemas son todos muy fáciles, que el problema es que los gobernantes no han sido buenos, pero que una vez lleve un buen gobernante, todo se hace como por arte de magia, hay una varita mágica y acabas la pobreza, y acabas el desempleo y generas oportunidades y mejoras la educación. Cuando la política pública es uno de los campos de conocimiento más difícil que existe en el mundo entero y solucionar los problemas sociales no es fácil. ¿Yo qué espero? Que esa conciencia de la dificultad, la conciencia de que uno construye sobre lo construido, de que lo que han hecho las generaciones anteriores hay que tenerlo en cuenta porque todo el mundo ha tenido buenas intenciones y que si no hemos logrado ciertas cosas es porque no es fácil hacerlas, lo que supone no solamente entender por qué no hemos logrado hacerla, sino mirar cómo lo podríamos hacer hacia adelante. Y yo creo que esa reflexión, si la oposición es consistente en repetir, digamos, en articular un discurso potente en torno a la dificultad de la construcción frente a la facilidad con la que arde y se destruye todo en la indignación, vamos a poder ofrecerle a los colombianos una alternativa en términos del esfuerzo, del trabajo, de la disciplina, del estudio, que son los valores antagónicos a la inmediatez.
De acuerdo, senadora. Orlando. Sí, eso que dice la senadora es clave porque paradójicamente el triunfo y el gobierno de Gustavo Petro, que esperemos que se someta a los 4 años que dice la Constitución, le brinda una oportunidad tremenda a la alternativa, ¿no? Y es de arrebatarle el relato. Pero antes de que quiero, a ver, recalcar un poco el tema del relato y esto, antes de eso, porque creo que si nos quedamos con que los muros de contención o lo que pueda hacer balance, pues no está, pues el panorama es lúgubre, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay un muro de contención que es fundamental y que a veces se elude. Este es el Petro más débil que pudo haber llegado a una presidencia. ¿Por qué? Porque llega por un lado hipotecado con la clase política tradicional, pues lo vemos con cómo llegó, que sin duda alguna fue con la maquinaria de partidos que pactaron con su campaña, y por el otro lado, cómo se está conformando las alianzas en el Congreso, ¿no? Y esta clase, a ver, Gustavo Petro es un político hábil, pero esta clase política también tiene las mañas de esa habilidad, y hay que ver quién devora a quién, ¿no? Porque vamos a ver eso, una especie de canibalismo eventual. Pero por el otro lado, Petro llega con la mitad del país en contra. Una mitad que fue traicionada porque votaron por un candidato, le dieron el apoyo a un candidato que hace pocas horas le expresó su apoyo a Gustavo Petro, y eso es una traición política porque al quedar de segundo lugar en las elecciones le corresponde un curul en el Senado a Rodolfo Hernández, y es un curul que acaba de pasar a manos de Gustavo Petro. Eso hay que ponerlo en blanco y negro, pero es un electorado que no votó por Rodolfo Hernández, sino que votó contra Gustavo Petro. Súmale a eso, yo no creo que los más de 10 millones de electores que tuvo Gustavo Petro sean 10 millones de personas que vayan a acompañar la voluntad de Gustavo Petro, la eventual voluntad de desmantelar el país y de imponer un régimen autoritario. No. Habrá un grupo de radicales y un grupito que quiera acabar con la oposición, pero no. Esa masa, en cuestión de menos de un año, se va a dar cuenta de por qué votó. Y esa es una masa que una alternativa puede capitalizar tremendamente. Entonces, ahí hay una oportunidad tremenda de cara a dentro de 4 años. Ahora, para terminar rapidito, el tema del relato. Lo que dice la senadora es clave. El año pasado aquí hubo un levantamiento popular violento. Ciudades enteras que estaban ardiendo bajo las canalladas, los berrinches de grupos de violentos agitados por quien hoy es el presidente electo. Ese episodio que pues debieron el secuestro de ciudades enteras, ciudades como Cali sometidas por varios días a esta violencia, terminó construyendo la imagen internacional de que la gente estaba molesta y que Duque era un mal presidente con mañas autoritarias. Recuerdo ver a la BBC, The New York Times, The Washington Post, pintando el gobierno de Duque como una dictadura, y esto es insólito. Esto es insólito considerando el contraste gigante que hay con Venezuela, que está ahí, está latente. Entonces, que se permita, que se construya el relato de que el gobierno de Duque, que más bien ha sido criticado por sus electores como blando en algunas ocasiones, como una dictadura, eso es insólito. Entonces, lo que dice la senadora es cierto. Antes del 2000, Colombia era un país invivible, al que nadie quería ir y del que todos querían huir. Todo eso cambió con el presidente Uribe, y eso es una realidad objetiva, es un hecho. Quienes hoy salen a protestar en las calles, que son niños de 18 y 19 años, no tienen ni idea de cómo era el país antes de eso. Y si hoy pueden salir a la calle a protestar, y si pueden visitar a sus abuelos en los pueblos, y si pueden viajar por Colombia, ir a la playa, es gracias al presidente Uribe, y eso es un hecho objetivo. ¿Cómo es posible que quien permite que guerrilleros acusados de crímenes terribles como violación, secuestro, homicidio, etcétera, hayan entrado al Congreso de manera gratuita, hoy esté por el mundo dando charlas, tenga un Nobel de la Paz, esté en universidades prestigiosas, y el presidente Uribe sea acosado por la política nacional, por la prensa y por la justicia nacional? Entonces, hay un fracaso tremendo
de la derecha, si queremos someternos a este maniqueísmo de izquierda y derecha, pues de los que queremos libertad, de los que creemos en la democracia, hay un fracaso tremendo en cuanto a la narrativa. Nos quitaron la narrativa completamente. Entonces, ahí es donde está el gran reto. De acuerdo, yo creo que hay dos grandes retos en este sentido, un poco resumiendo lo que nos han comentado los dos y algunos comentarios que tenemos también de los participantes. Por un lado, la narrativa, que nos la han ganado y que nosotros tenemos que ser inteligentes y estratégicos en esta misma narrativa para lograr ser una alternativa y ganar todo este voto que lo votó y que va a empezar a decepcionarse y a darse cuenta de la realidad del presidente que han elegido. Y en segundo lugar, y yo creo que es lo más importante, urge la formación de líderes, de miles de líderes desde sociedad civil, pero que estén en el sector empresarial, en academia, en sociedad civil organizada, en grupos religiosos, en grupos estudiantiles, que empiecen a alzar la voz y que empiecen a ser valientes en la defensa de los principios más importantes y elementales para que pueda seguir adelante Colombia y para que pueda seguir más adelante cualquier país, que son las libertades, la democracia y el Estado de Derecho. Entonces, en este sentido, creo que ese es el gran reto que tenemos tanto en Venezuela como en Colombia como en México. Necesitamos líderes que alcen la voz, valientes y que no solamente defiendan, sino que actúen conforme a esos principios que nos convierten en ejemplo para los demás y entonces sí en una verdadera alternativa. Tenemos... Sí, adelante, senadora. No, simplemente yo pienso que aquí hay un tema que nos hemos olvidado, y es que el principal educador político tiene que ser los padres de familia. Cuando uno ve estas nuevas generaciones educadas en los colegios y en las universidades sobre los temas políticos, primero le preocupa el adoctrinamiento político, el sesgo político con el que han sido educados. Pero también yo creo que debemos todos hacer un mea culpa en torno a cómo es que hemos educado políticamente a nuestros hijos y a nuestros nietos, que tanto tiempo les hemos dedicado a explicarles la política, a explicarles la historia de nuestros países, las vivencias de nuestros países y lo que ha pasado. A veces me parece que la derecha peca en mantener a los niños como por fuera de las discusiones políticas, cuando somos seres políticos y desde muy temprano debiéramos estarlos socializando con las ideas políticas, con los problemas políticos, que son finalmente los problemas de todos, de la sociedad en la que nacen, de la que harán parte y de quienes deben estar comprometidos con la solución de esos problemas. Y yo creo que hay que llamar al padre de familia, a esa madre de familia, a esa estructura nuclear que es la básica de la sociedad, como en su papel fundamental, que es la educación, no del individuo, sino del ciudadano. Yo creo que ahí tenemos, Alice, un tema en el que nos hace falta mejorar y en el cual yo creo que debiéramos estar todos comprometidos. ¿Cuántas horas a la semana estamos gastando con nuestros hijos o con nuestros nietos, con nuestros sobrinos para hablar de la política? ¿Cuántas horas estamos gastando con ellos para discutir con ellos sus ideas y para ayudarles a aprender a pensar bien, a no creer en la demagogia que les imparten en los planteles educativos? Completamente de acuerdo, senadora. Orlando. No, de acuerdo, de acuerdo. Ahí es donde empieza todo. Y ha habido una irresponsabilidad cívica, yo creo que por parte de la generación anterior a la que hoy está definiendo Colombia con respecto a este tema. La verdad es que la juventud hoy colombiana, bueno, lo digo porque yo pues también soy parte de esa juventud y también hablo a diario, y es eso, hay una distorsión completa de la realidad y de la historia de Colombia, y eso es responsabilidad de la generación anterior, en gran parte. Obviamente, cada quien también tiene la responsabilidad de formarse, pero es lo que dice la senadora. Sí. Sí, aquí tenemos un comentario de Alexis que dice: el aprecio cultural e histórico es un eje primordial para el sector educativo, cuya ausencia o exigencia permitirá una sociedad
corresponsable. Entonces, si les parece, pues por respeto al tiempo de todos, me gustaría que cada uno diera una conclusión sobre qué tenemos que hacer, que ya estamos un poco en ese tema además ahorita, para seguir defendiendo y fortaleciendo nuestras democracias, nuestras libertades, para la formación de líderes. Y pues qué mensaje de esperanza. Yo, en primer lugar, agradecerles nuevamente a los dos por el espacio. Senadora, como usted dice, a lo mejor serán pocos, pero no por ser pocos no valdrá la lucha que ustedes estarán dando como oposición valiente, y en ese sentido, pues cuenten con nuestro apoyo desde Patria Unida para hacer una voz y un respaldo en la medida de nuestras posibilidades con ustedes, y Orlando, lo mismo para ustedes en Venezuela. Entonces, si les parece, ya a modo de cierre, que cada uno dé una conclusión breve. No, yo simplemente agradecerles esta invitación, decirles que parte de lo que está pasando es que yo soy como Orlando, que cree que esto de derecha e izquierda es un poco maniqueo simplista, y que entre otras eso es lo que ayudaba a que la izquierda logre derrotarnos al habernos puesto una palabra que no dice nada como etiqueta, eh, y nosotros habernos apropiado más de la etiqueta que de las ideas. Pero este lado, este sector democrático, este sector que quiere la libertad, que valora el emprendimiento individual, que entiende el esfuerzo y el trabajo como ejes fundantes de todo el desarrollo, pues tiene que lograr una unión latinoamericana. Esto no va a funcionar, ni ha estado funcionando, porque hemos sido incapaces de crear unos vínculos duraderos y estables para ayudarnos, para anticipar. Hemos ido cada país reaccionando a lo que en cambio en el otro lado está muy bien orquestado internacionalmente, con un libreto, con unos procedimientos que van mejorando de país a país y que por lo tanto han ido cayendo uno tras otro. La recuperación de la libertad en Latinoamérica va a ser larga, va a ser dura, va a ser difícil, y por supuesto va a exigir de nosotros esfuerzo, disciplina y sobre todo unión. De manera que yo, Alice, celebro este diálogo, y creo que debemos tratar de tener disciplina en reunirnos periódicamente, en saber qué es lo que está pasando, en saber cómo se están moviendo, en entender y tener un poco más de capacidad de anticipación. Porque a veces siento que a pesar de que sabemos lo que nos va a pasar, estamos siendo cortos en nuestra capacidad de reaccionar efectivamente. El otro día pensaba que lo que se nos viene en términos de oposición hay que saberlo distinguir. Uno no necesita ser una oposición vociferante como una oposición efectiva. Y eso tal vez es algo que debemos aprender de lo de Venezuela. Mucho discurso, mucha fortaleza en el discurso, pero a la hora del té no se lograba hacer nada, nada se lograba detener. Porque nosotros tenemos que establecer patrones claros de líneas rojas que nos permitan ir observando hacia dónde se está moviendo el gobierno, cómo se está moviendo, y sobre todo poder anticipar decisiones que nos permitan detener eventos que posteriormente van a ser muy difíciles de echar para atrás. Porque hay también esa idea de que la izquierda nos va haciendo pequeñas modificaciones y uno va echando medio pasito para atrás. Y cuando te das cuenta, de medio pasito en medio pasito has recorrido muchos kilómetros. Nosotros tenemos que empezar a delimitar las canchas para poder saber exactamente hacia dónde nos están empujando y cuáles son los pasos que en el acumulado vamos a estar dando. Yo creo que eso es muy importante para poder reivindicar las causas democráticas de la libertad y del sistema de mercado. Sí, bueno, gracias Alice, a Patria Unida por la invitación, a la senadora que nos están escuchando. Ha sido un gusto, y también cuentan con nosotros en el American siempre. Hay una frase de un poema de William Butler Yeats que para mí es muy buena porque resume muy bien todo, ¿no? Todo. Resume Venezuela, resume Bolivia, resume Chile. Y es que, parafraseándola, los malos gozan de apasionada intensidad mientras los buenos carecen de convicción. Y eso es lo que siempre hemos visto. Yo creo que en los enemigos de la libertad está innata la condición de querer destruir esa libertad
como proyecto a largo plazo, como proyecto de vida. Y es una causa, ¿no? Y es una causa propiamente por la que se forman, por la que se forjan, por la que construyen, por la que invierten, por la que... es decir, de aquel lado, de quienes desprecian la libertad, la vida se concibe como una causa. Es decir, los empresarios, de alguna manera, con ideas de izquierda, lo ven como una causa y contribuyen con esa causa. Del lado de quienes valoramos la libertad, yo creo que como nos respaldan los hechos, nos respaldan los datos, nos respalda la historia, como es evidente, como uno dice, bueno, ¿cómo Chile va a caer en la izquierda si es evidente que es el mejor país de Latinoamérica? ¿Cómo Colombia va a caer en la izquierda si es evidente que los malos fueron estos tipos? Pues asumimos que todo está decantado y que no hay que esforzarse, que no hay que luchar, no nos preparamos, no invertimos nuestra vida, no invertimos nuestros proyectos en que esto es una causa y pues una y otra vez perdemos. Uno lo ve constantemente. Ahorita que el American está surgiendo como proyecto, uno ve como lo difícil que es que ciertos empresarios conservadores o liberales clásicos, lo que sean, vean proyectos de medios de comunicación que difundan las ideas de la libertad, proyectos de centros de pensamiento, de think tanks, lo he visto con otros casos, como causas a las que vale la pena apoyar y en los que vale la pena poner su capital. Y uno lo ve de manera constante, y eso no sucede del otro lado, de quienes desprecian la libertad. Entonces yo creo que para terminar ya, que hay que tomarnos en serio lo que es la lucha por la libertad, porque esto no es algo coyuntural, esto no es algo exclusivamente del contexto político, de partidos, de candidatos, sino es algo trascendental, es algo que define la vida de todos y cada uno. La apatía no va a hacer que al final no seas víctima de lo que ignoraste, ¿no? Ignorar la realidad no te va a hacer escapar de las consecuencias de ignorar la realidad. Y es lo que pasa constantemente, ¿no? Mucha gente asume que no vale la pena, que eso está decantado, que vamos a ganar, o si no, en 4 años igual podemos. No, yo creo que defender la libertad implica día y noche en cada uno de nuestros oficios, en cada uno de nuestros espacios, sea como empresario, como profesor, como periodista, como político, pues dedicarle todas las horas y toda la energía posible, porque de lo contrario nos la arrebatan. Y cuando se pierde la libertad, somos muchos los testigos de qué es lo que pasa cuando eso ocurre, ¿no? Y es que no se recupera tan fácil, o no se recupera y punto. De acuerdo con lo que comentan, yo creo que no hay mayor debilitamiento para la democracia que el propio desistimiento de sus militantes, ¿no? Y hoy nuestros países necesitan de manera urgente militantes demócratas, que estemos, como comentaban ya ustedes, de día y de noche velando por defender nuestras libertades, por fortalecer nuestras democracias, nuestras instituciones, sabiendo que sí, al ser humanas, tienen errores y pueden ser perfectibles, pero no quiere decir que tengamos que destruirlas, porque son finalmente lo que han dado fortaleza por tantos años a nuestras propias democracias. Entender que no solamente, como comentaban, es un tema de partidos políticos y de funcionarios públicos, sino que la política somos todos. Y en la medida en que cada uno sea consciente de eso y que esto es una batalla cultural que tenemos que dar desde las distintas trincheras en unidad, porque es lo que han hecho ellos, dividir, fortaleceremos pues nuestras democracias, y conscientes desde Patria Unida en la importancia de la formación, de generar criterio y pensamiento crítico, que la gente pueda tomar decisiones libremente, pero no por lo que unos han impuesto o por lo que ciertos medios de comunicación nos dicen en el encabezado. Entonces, pues en ese sentido nosotros muy contentos y agradecidos una vez más de que nos acompañaron. Estaremos cada 15 días a esta misma hora teniendo este tipo de webinars
para que la gente pueda justo generar ese pensamiento crítico, conocer sobre lo que está pasando en otros países, sobre lo que está pasando en México, y pues en ese sentido decirle a los dos, cuenten con el espacio cuando tengan otro tema de importancia que quieran compartirnos. Nosotros encantados de abrirles el canal y bueno, agradecerles, extenderles nuestro apoyo, desearles mucho ánimo, porque es lo que se requiere, gente con convicción, con valía y con ese sentido de lucha de trascendencia, sabiendo que en el trabajo y en la entrega ordinaria del día a día lograremos triunfar y salir victoriosos en esto, a lucha por la democracia, las libertades, el Estado de Derecho y pues la propiedad privada. Entonces, muchas gracias a los dos, Orlando, senadora, y a todos los participantes que nos acompañaron el día de hoy. Estaremos, como les comento, cada 15 días en nuestras redes sociales, Patria Unida MX, encantados de poderlos seguir escuchando y apoyando. Muchas, muy honrados de estar aquí. Igualmente. Gracias, saludos, buenas noches a todos.